Dios bendiga su vida, ministro de Dios. Dios bendiga tu vida, iglesia eh, de Cristo. Le damos una vez más la cordial bienvenida a esta su casa, Iglesia de Cristo, Benecer Aguascalientes, donde usted y yo creo yo que debemos siempre de recordar, de tener siempre presente que tenemos que dar una medida, tenemos que dar una estatura, tenemos que tener la misma unidad de fe y donde indudablemente, iglesia, usted y yo estamos llamados a ello y con el anhelo de bendecir su vida, con el deseo, iglesia, de ministrar su vida. Agradecidos con Dios, mire qué hermosa noche, viernes, los viernes por las noches, transmitiendo y anhelando hablar al corazón de la familia, hablando, queriendo hablar al corazón de su casa, ahí en casita. Acuérdese que los viernes es familiar y qué bendición, mire, poderle estar transmitiendo, y creo yo que también qué bendición que usted esté ahí conectado y que seamos bendecidos, que usted y yo seamos bendecidos. Le voy a invitar antes de orar, iglesia, le voy a invitar a que vayamos a nuestra Biblia. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, por ahí del verso 8, 9 y 10. Vamos allá a la escritura. Evangelio de Lucas, capítulo 5, perdón, capítulo 15, verso 8. Cuando llegue ahí, de gloria a Dios, diga aleluya, está en casita, tiene la libertad de hablar, de ahí, de dar un grito. Ya llegué, gloria a Dios, aleluya. Y Lucas, capítulo 15, verso 8. Mire lo que dice la escritura en la versión de las Américas. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Le voy a invitar a que oremos juntos, iglesia. Le voy a invitar a que ahí usted, mujer de Dios, póngase una señal en su cabecita y que le pidamos a Dios que nos bendiga, que nos ministre, que nos hable por medio de su palabra. Padre, te damos gracias una vez más, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios, agradecidos contigo por lo que estás haciendo en medio de tu iglesia, en medio de las casas, mi Dios, pero también no dejando de pedirte, de rogarte, de suplicarte, mi Dios, por las naciones que están ahí en Centroamérica, mi Dios, que de alguna manera se vieron afectados, mi Dios, por ese huracán. Padre, te rogamos, mi Dios, que llegue tu auxilio, Señor, que indudablemente nunca los has dejado, Señor. Te rogamos, mi Dios amado, que llegue la ayuda material pronto a sus casas, mi Dios, a sus manos, bendito Dios, a cada familia que está por ahí o que se vio afectada, mi Dios. Te rogamos, mi Dios, que seas tú su sustento, su consuelo, bendito Dios. Sé tú su auxilio, Señor, sé tú su ayuda, mi Dios. Te rogamos que extiendas tu brazo de misericordia, Señor, y que por medios, mi Dios, por diferentes medios, mi Señor amado, llegue ahí tu auxilio, mi Dios bendito. Lleguen esos víveres, lleguen esos materiales, lleguen lo que ellos están necesitando, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús te lo rogamos, mi Dios. Y a nosotros aquí en casa, mi Dios, háblanos, ministranos y que seamos bendecidos, mi Dios. Es viernes de casa. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Y en el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas fuertes allá en casita. Digamos aleluya, gritemos gloria a Dios y agradecidos con Dios. Mire, un pasaje que creo yo que usted y yo lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos enseñado inclusive, y que trae a nuestra memoria. En ocasiones se ha hablado de que es una sola parábola. En ocasiones se ha hablado, amén, que son tres parábolas. Se habla de una oveja perdida, se habla de una moneda perdida
Y también ahí en Lucas 15, iglesia, también nos habla de lo que es la oveja perdida, la moneda perdida, pero también nos habla de el hijo pródigo o el hijo que andaba por ahí un poco perdido. Y no, hoy, amén, no quiero hablarle hoy o esta noche, iglesia, de la oveja, de la moneda o del hijo pródigo, sino que quiero enfocarnos ahí un poquito en una mujer. En ese verso 8 nos habla de una mujer que usted recordará que esa mujer tiene 10 monedas de plata y sin embargo de esas 10 monedas ella pierde una moneda. Y quiero hablarle, amén, podemos aplicar que esa mujer es figura de la iglesia, podemos aplicar que esa moneda es acerca también del diezmo, podemos aplicar que también, amén, esa moneda como era de plata, se habla acerca de la redención que, por la cual usted y yo fuimos comprados, pero quiero aplicarlo un poquito, iglesia, como es viernes de familia, es viernes familiar, hablar un poquito acerca de una mujer que es figura, aplicándolo en ese sentido, de la casa, de esa mujer amén, figura de una familia que pierde algo. Y ella en esta ocasión, ella perdió una moneda, pero esta mujer, su situación cambió al darse cuenta que ella había perdido algo. Esta mujer se puso algo porque se activó en ella algo que antes a lo mejor estaba activado, se puso a hacer algo que a lo mejor antes estaba o lo había dejado de hacer. Y sin lugar a dudas, iglesia, aplicándolo a la casa, yo pregunto en esta noche que hemos a lo mejor perdido, que hemos a lo mejor que esté inactivo en nuestras vidas, que con la pérdida de algo, esta mujer se activó, se puso a hacer algo. Y que mire, en lo natural, iglesia, a lo mejor usted y yo perdemos a lo mejor las llaves del carro, a lo mejor perdemos las llaves de la casa, a lo mejor no sabemos dónde está algo que usted y yo de continuo estamos usando y que sin embargo lo perdemos y ello nos pone a hacer algo, iglesia. Ello nos provoca a hacer algo en nosotros. Eso nos activa a hacer algo en usted y en mí. Eso nos pone a hacer algo en algo que usted y yo a lo mejor hemos descuidado. Y en lo espiritual, iglesia, en lo espiritual creo yo que es algo muy parecido. Cuando extraviamos o dejamos de ejercer, por ejemplo, el ministerio, dejamos de trabajar el don que Dios nos dio, dejamos de poner por obra el talento que usted y yo tenemos y que, bueno, o que nos es prestado porque creemos que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces y sin embargo el Señor nos lo da con esa confianza, con esa seguridad de que usted y yo tenemos que ponerlo a trabajar, pero como lo tenemos inactivo, como que decimos, ah, caray, ¿qué sucede? Ah, caray, ¿qué nos está pasando? Entonces, iglesia, mire, Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, verso 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Jesús tenía una comisión bien clara, Jesús tenía una tarea bien específica y él tenía bien enfocado lo que él había venido aquí a la tierra. Juan 17, verso 12 también dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Entonces Jesús tenía bien definido, iglesia, a qué había venido aquí a la tierra. Jesús tenía muy claro, tenía su propósito, su visión, su objetivo muy claro, iglesia, a qué había venido a esta tierra.
Entonces, iglesia, usted y yo como familia, usted y yo como casa, debemos de tener bien definido, debemos de tener bien establecido, debemos de tener muy claro, iglesia, a qué hemos venido aquí en la tierra. Y si estamos dejando de hacerlo, si hemos perdido, porque hoy quiero hablarle, esta noche quiero hablarle acerca de lo que usted y yo tenemos que recuperar lo perdido. Esta mujer dice en la cita que leímos, iglesia, que esta mujer tenía 10 monedas de plata y pierde una moneda, y cuando ella se dio cuenta de que había perdido algo, se activó, se puso las pilas, se puso a trabajar, y es lo que yo quiero hablarle en esta noche. ¿Qué hizo esta mujer para recuperar lo que había perdido? En otras palabras, como es viernes de familia, ¿qué tenemos que hacer como familia, iglesia, para recuperar lo que a lo mejor hemos por ahí descuidado, para recuperar, para volver a tener otra vez lo que a lo mejor hemos perdido, iglesia? Y mire, ahí mismo en el verso 8, usted y yo el primer punto, vamos a hablar 4 puntos solamente, iglesia, si el tiempo lo permite y si Dios en su misericordia lo permite. Pero mire, Lucas capítulo 15, verso 8 dice: ¿O qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda? Mire lo que dice: no enciende una lámpara. Entonces, perdóneme, probablemente o muy probablemente la lámpara estaba apagada, o en ese momento no estaba encendida. Y lo primero que hace la mujer, iglesia, lo primero que debemos de hacer en casita es encender la lámpara. Mm, Mire, con respeto y con cariño y con amor, pregúntele al que tiene a la par: ¿tienes encendida tu lámpara? ¿Sabe usted cuál es la lámpara o la lámpara que debemos de tener en casita todos los miembros de familia, todos los componentes de la familia? Papá debe de tener la lámpara encendida. Mamá debe de tener, perdón, la lámpara encendida. Hijo, hija, debe de tener la lámpara encendida, iglesia. Y sin duda alguna, miren, la lámpara es la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, la lámpara es la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, verso 5: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces la lámpara, iglesia, que usted y yo debemos de tener siempre encendida, que usted y yo siempre debemos de tener ahí presente, sin lugar a dudas, iglesia, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que debe de regirnos, es la que, como la palabra de Dios es la que nos cambió, como la palabra de Dios es la que nos debe de regir nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos, lo que tenemos en nuestro corazón, debe de fluir la palabra de Dios, y en base a la palabra de Dios es como usted y yo vivimos, es como usted y yo debemos de tomar decisiones, porque es la luz que nos va a llevar a impulsar a hacer lo correcto, a tener un pensamiento correcto, a tener una palabra correcta, a tener un comportamiento y una actitud correcta delante de Dios y delante de quienes estemos, aún delante de nosotros mismos. Entonces esa lámpara debe de estar encendida, iglesia, en usted y en mí, porque sin lugar a dudas, tarde o temprano nos vamos a presentar en una situación. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué nos dice el consejo? ¿Qué consejo nos da la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está dicho en la palabra de Dios para en base a eso pensar, para en base a eso hablar, para en base a eso que salga de nuestro corazón? Y sin lugar a dudas, a una manera de comportarnos, iglesia. Pero si la lámpara está apagada, si no sabemos qué dice la Escritura, si no sabemos qué consejo tomar y qué consejo dar, yo como padre, como ministro, qué consejo dar, sin lugar a dudas, perdóneme, iglesia, pero a lo mejor la lámpara o nuestra lámpara está apagada. Y esta mujer lo primero que hizo fue encender la lámpara, porque sabe que la lámpara de Dios es la que nos va a dar una respuesta inmediata, iglesia, a la situación cualquiera que sea, y que nos va si usted y yo somos hacedores de la palabra, tarde o temprano va a llegar un buen efecto.
Tarde o temprano va a llegar un buen resultado. Tarde o temprano, iglesia, la palabra de Dios a usted y a mí nos va a dar la solución, iglesia. Mire, la respuesta a todo, la respuesta en todo va a ser la palabra de Dios. Va a ser, depende de qué tanto le demos usted y yo lugar a la escritura. La salvación depende de usted y yo. Amén, del mensaje del evangelio que usted y yo recibimos y del mensaje de salvación que también usted y yo demos. Nuestra seguridad, nuestra convicción ahorita que estamos en una pandemia, ahorita que nuestros amados hermanos ahí en Centroamérica están teniendo una situación difícil, sin lugar a dudas, la seguridad nos la va a dar el Señor por medio de su palabra. La convicción nos la va a dar el Señor por medio de su palabra. La certeza por medio de su palabra. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y por el oír, no por una vía externa o no por otra alternativa o no por un medio de comunicación. La fe, iglesia, usted y yo nos vamos a hacer fuertes o vamos a hacer robusta nuestra fe, vamos a hacer fuerte nuestra fe, vamos a madurar nuestra fe, vamos a hacer que provoque que nuestra fe dé fruto, pero sin lugar a dudas la raíz, la fuente de todo ello es la bendita palabra de Dios. Y si usted y yo descuidamos la lectura, si usted y yo descuidamos el leer la palabra, si usted y yo descuidamos lo que dice la escritura, nos vamos a ver en aprietos, nos vamos a ver en dificultades, nos vamos a ver y eso nos va a provocar que usted y yo tomemos una decisión que no sea la correcta. Y sin lugar a dudas, iglesia, si tomamos la decisión que no es la correcta, vamos a tener un resultado el cual usted y yo no es el correcto o no es el que usted y yo estemos esperando. Pero si usted y yo tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, iglesia, nos va a provocar un buen resultado. La seguridad no la provoca la palabra de Dios, porque dice la escritura, creo que es ahí en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, alma mía, refugio mío, castillo mío, ¿en qué me voy a deleitar si no es en ti? ¿De qué me voy a preocupar? De nada, porque yo sé que van a caer 1000 a mi izquierda, van a caer 10,000 a mi izquierda, pero a nosotros no nos va a pasar nada. Amén, y eso lo creemos, pero esa certeza, esa convicción, esa seguridad nos provoca la palabra de Dios, iglesia. Pero si la palabra de Dios, o si en este caso, si la lámpara está apagada, vamos a tener problemas, pero no vamos a tener esa seguridad de que Dios está con nosotros, iglesia. Porque sin lugar a dudas, la palabra de Dios nos lo da nuestra seguridad, nos la da la palabra de Dios. Nuestro crecimiento espiritual mucho depende de la escritura, de que, amén, de que nos conectemos ahorita, de que estemos, gracias a Dios, ya en cultos presenciales. Pero sin lugar a dudas, usted y yo debemos de estarnos alimentando continuamente. Pero si la lámpara está apagada, iglesia, como dice la escritura, recuerde que tenemos un Dios de principios. Recuerde que tenemos un Dios que está de continuo manifestando sus principios a nuestras vidas. Y mire, por ejemplo, dice la escritura que lo que habla la boca es porque, le estoy parafraseando, es por lo que tenemos usted y yo en nuestros corazones. Y sin lugar a dudas, si usted y yo no tenemos lleno nuestro corazón de la palabra de Dios, vamos a poder hablar de infinidad de cosas. Van a estar saliendo de nuestros labios cosas que no están cimentadas, cosas que no están bien establecidas en la palabra de Dios. Y si usted y yo, pero lo contrario, si la palabra de Dios está firme en nuestros corazones, eso es lo que usted y yo vamos a estar hablando, es lo que usted y yo vamos a estar pensando. Y sea cual sea la dificultad, sea cual sea la situación, sea cual sea el problema, iglesia, la palabra de Dios siempre nos va a dar solución. Entonces, esta mujer lo primero que hizo fue encender la lámpara. Usted y yo, iglesia, si no tenemos activada la lámpara, si no tenemos presente la palabra de Dios,
no vamos a dar, como la escritura es lámpara a nuestros pies, iglesia, como la lámpara lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esa lámpara va a estar brillando si está encendida y usted y yo, sin lugar a dudas, vamos a tomar un rumbo, vamos a tomar una dirección correcta porque esta misma lámpara es la que nos está alumbrando, iglesia. Entonces, el principio es que usted y yo no andemos en tinieblas. El principio es que usted y yo seamos luz. El principio es que usted y yo alumbremos. Pero si la lámpara dentro de nosotros está apagada, amado, amada, vamos a tener dificultades. Ni nosotros mismos vamos a poder guiar a otros de la manera que Dios quiere que le estemos guiando. Mire, dice, hablando en el primer punto, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mira lo que dice el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, usted y yo tenemos que alumbrar, iglesia. Dentro de nosotros somos hijos de luz. Dice que no somos hijos del día, somos ahí, iglesia. Usted y yo dentro de nosotros tenemos que manifestar y tenemos que evidenciar esa luz. Dentro de nosotros se tiene que ver, iglesia, y sin lugar a dudas lo creemos, iglesia. Pero amén, recuerde que una luz es la del sol, una luz es la de las estrellas, la de la luna, y una luz es la de las estrellas, iglesia. Y sin lugar a dudas, amén, esas tres son luces, pero creo yo que también de diferente intensidad. Entonces, la idea es que usted y yo brillemos, la idea es que usted y yo alumbremos, iglesia. Y mire, por ejemplo, dice Job capítulo 18, verso 5, ciertamente la luz de los impíos se apaga y no brilla la llama de su fuego. La luz de su tienda se oscurece y su lámpara sobre él se apaga. Pero habla acerca de la luz que debe de, o que hay en los impíos. Y sin lugar a dudas es una luz diferente, porque usted recordará que un impío es aquel que nació de nuevo, que creyó en el Evangelio, que por qué no participó de esa gloria, de esa hermosura, de esos retiros, de esa presencia de Dios, pero que sin lugar a dudas dio la espalda y le dio la espalda al Señor y amén, a lo mejor también al cuerpo de Cristo, pero experimentó, pero dice que esa luz de ese impío es una luz diferente, iglesia. Entonces la luz usted y mía, suya y mía, debe de ser diferente, iglesia. La luz que hay en nosotros es la luz que Cristo está en nosotros y que se manifiesta, pero sin lugar a dudas, iglesia, la palabra de Dios se manifieste en todo momento en usted y en mí. Isaías 42, verso 3 dice que no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Y aunque haya poquita luz en la misericordia de Dios, esa luz se puede volver a encender. Y qué mejor, iglesia, que teniendo la palabra de Dios presente en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. Mire, cuando mi amada y yo nos despertamos ahí, amén, recién dormidos y despertamos, mire, qué bendición, y yo lo veo como una bendición porque las primeras palabras que ella me dice, las primeras palabras antes de que salga otra cosa, lo primero que sale de sus labios es: Dios te bendiga y te guarde, te amo. Y eso a mí me bendice y yo trato de responderle de la misma manera en ocasiones porque pienso o despierto pensando a lo mejor en otras cositas, pero yo tomo de consejo ella de lo que ella hace, tomo de consejo lo que ella me ministra, de lo que ella hace a diario, a diario, a diario. Dios te bendiga y te guarde, te amo. Y eso sin lugar a dudas, amén, a mí me bendice. Pero iglesia,
para poder recuperar lo perdido, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es el consejo de la palabra. Ver qué dice la palabra de Dios. Es ver si mi lámpara está encendida o si la lámpara está apagada. Pregúntele una vez más al que tiene ahí en casita, con todo respeto, usted, esposo, pregúntele a su esposa, con todo respeto, mujer de Dios, pregúntele a su esposo, hijo, hija, papá, mamá, pregunte o preguntémonos, mejor dicho, ¿está la lámpara encendida o está nuestra lámpara encendida? Y mire, si está apagada, si está media encendida, si está humeando ese pábilo que por ahí está encendido escasamente, creo yo que es una buena noche para que usted y yo le pidamos al Señor, para que usted y yo le pidamos al Espíritu Santo en su misericordia vuelva a encender una vez más el deseo, el ardor, el decir, no he leído tu palabra, no he escuchado tu consejo, no he descuidado la lectura de la palabra, mi lámpara está como que apagada o qué sé yo, usted y yo nos conocemos, iglesia, pero creo yo que es un buen momento de volver a retomar y de decir, de tal hora a tal hora voy a leer la palabra de Dios y que nada ni nadie nos moleste, o por qué no todos ponernos de acuerdo en casa de cierta hora a cierta hora en este horario, nada vamos a hacer, vamos a desatender, perdónenme que lo diga de esta manera, las responsabilidades, los quehaceres que tenemos que llevar a cabo a diario, pero vamos a decir, en este horario vamos a leer la palabra de Dios. En este momento dejamos de hacer esto porque es momento de darle la honra, de darle la gloria, de darle ese respeto que merece el leer la bendita palabra de Dios y poner por obra, practicarlo, iglesia, practicarlo para que nuestra lámpara vuelva a encendernos y que en todo momento de usted y de mí fluya la bendita palabra de Dios, iglesia. Entonces, organicémonos, iglesia, de tal hora a tal hora, la palabra de Dios. Vamos a hacer ello. Entonces, mire, ahí, ¿qué otra cosita hizo esta mujer que perdió esa moneda? Eso que perdió ella la activó a hacer cosas que a lo mejor había dejado de hacer. Y sin lugar a dudas, iglesia, usted y yo en ocasiones dejamos de hacer las cosas y eso nos inactiva, es como que estamos estáticos, como que estamos cuando usted deja de usar la computadora, se pone en modo hibernación, en modo silencio, el celular, qué sé yo, iglesia. Entonces tenemos que volver a hacer algo para que nuestro dispositivo se active. Espiritualmente es lo mismo, iglesia. Si usted y yo dejamos de hacer algo, se inactiva lo que hay de Dios en nuestras vidas, dentro de nosotros. Pero insisto, es una buena noche para que usted y yo le pidamos al Señor Espíritu Santo, actívame una vez más. Mira ¿qué más hizo el segundo punto? ¿Qué más hizo esta mujer? Dice que después de que barrió la casa, perdón, después de que encendió la lámpara, barrió la casa. Entonces lo segundo que tenemos que hacer usted y yo, iglesia, es barrer la casa, barrer la casa. Dígale a mamá, bueno, no solamente mamá, papá, todos a lo mejor de alguna manera tenemos que hacer doméstico, que hacer en la casa. Algunos barremos, algunos trapeamos, algunos dicen, no, a mí no me pongan a barrer porque eso no me gusta. A mí mejor yo voy a lavar los trastes, yo a lo mejor voy a sacudir, yo a lo mejor voy a hacer esto, pero sin lugar a dudas todos tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones en la casa. De antemano nuestra recámara tiene que estar bien limpiecita, bien todo ordenadito, todo ahí bien, la cama así bien tendidita.
pero hay más, está el baño, está el comedor, está la cocina, está la sala, está el patio, está la cochera, todo lo que tenga ahí en casita lo tenemos que tener limpio. Esta mujer lo que hizo fue encendió la lámpara y se dio cuenta, aquí hay muchísima basura, aquí hay muchas cosas que recoger y perdóneme, a ello voy. Tenemos que barrer, iglesia. Dígale al que tiene allá en casita, tenemos que barrer. En otras palabras, tenemos que ir a buscar la administración, tenemos que ir a buscar una limpieza, tenemos que ir a buscar la santidad, iglesia. Pero, perdóneme, eso, mire, como usted y yo somos lámparas, y usted y yo recordaremos que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, existía un candelabro. Y ese candelabro, usted y yo recordaremos que tiene siete brazos, pero en ese candelabro, en su interior, tenía esas vías, esas arterias donde fluía el aceite. Y tenía también unos pábilos, unas mechas, con las cuales esos pábilos o esas mechas, esas hebras, tenían que estar sumergidas en aceite y la punta no sumergida en aceite para que una vez que se encendiera, de ahí mismo ese mismo combustible estarse alimentando y estar alumbrando. Le explico un poquito esto porque ese candelabro tenía que tener un mantenimiento, porque después ese pábilo a lo mejor podía, ya después quemado, eh, estorbaba el fluir y se tenía que dar una limpieza. Entonces, iglesia, como usted y yo somos lámparas, de continuo tenemos que estar sacando esa basurita, por decirlo así, eso que impide que el aceite esté fluyendo y que usted y yo verdaderamente alumbremos, iglesia. Entonces, ¿cómo voy a ir cómo me limpio yo? Pues por medio de la administración, por medio de ir, pastor, fíjese que hice esto, fíjese que hice aquello y creo yo que no es correcto, creo yo que aún hasta los pensamientos, porque recuerde que de los pensamientos, de las palabras y de las obras van a estar expuestas delante del Señor y todo ello va a ser pesado, iglesia. Y qué bendición que usted y yo lleguemos con el Señor. O que digamos, ya estamos aquí delante del Señor, pero esto que tuve en mi vida, Señor, yo fui y lo saqué, yo fui y busqué administración, yo fui y busqué para que me limpiaran, porque esto, yo sé que no es agradable. Literalmente la basura en la casa, perdóneme, huele, da un mal aspecto. En nuestras casas, si las cosas no están en su debido orden, como que da una mala impresión. Espiritualmente es lo mismo, iglesia. Si a usted y a mí no nos barren, si usted y yo no buscamos de continuo estar ahí barriendo, que nos estén sacando la basurita, perdóneme, iglesia, eso de antemano va a dar un mal aspecto. Mire, en el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 4, dice la escritura, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó Simón Pedro, y le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, y si no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. Y sin lugar a dudas estaba hablando de esa ministración, porque en el griego lavarás es limpiarás.
Entonces, si usted y yo no nos limpiamos de continuo, si usted y yo no nos vamos a esa ministración, iglesia, vamos a tener dificultades. Amén, principalmente para nuestra vida, pero también para los que nos rodean, iglesia, porque se van a estar manifestando esas áreas que no han sido sacadas a la luz, que no han sido o que no le hemos dado permiso al Señor de que sean trabajadas y vamos a tener problemas, iglesia. Entonces, perdóneme. Insisto, ¿hace cuánto que usted y yo no nos ministramos? ¿Hace cuánto que no sacamos esa basurita? ¿Hace cuánto que no que nos barran en ese sentido? Porque usted le va a preguntar a su hermano, ¿hace cuánto que no lo barren? Y no, el Señor reprenda aquella práctica que años, a lo mejor lo llegamos a hacer y eso sin lugar a dudas a Dios no lo ve con agrado. Pero ¿hace cuánto, iglesia, que no vamos a esa administración? Perdóneme, si usted iba antes a aquellos lugares, si usted iba antes a que lo barrieran, ¿por qué ahora que usted y yo somos hijos de Dios nos vamos en ese sentido, a que nos barran, a que sacamos la basura, a que nos den esa limpieza, iglesia? ¿Hace cuánto que no practicamos? Porque tiene que ser una práctica, perdóneme, tiene que ser una costumbre. Acuérdese, y lo hemos hablado en otra ocasión. Mire, de aquellas 12 puertas que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Acuérdese que aquellas 12 puertas son figura a la mejor. Puertas para nuestro espíritu, puertas para nuestra alma, puertas para nuestro cuerpo. Pero voy a esto, iglesia, por una de esas puertas se sacaba toda la basura que generaba toda el pueblo de Israel, todo aquel pueblo que estaba dentro de esa ciudad. Generaba basura, pero exclusivamente por una de esas puertas. Si no me equivoco, es la puerta del muladar. Y si no me equivoco, esa puerta, por ahí sacaban toda la basura, iglesia. Entonces, iglesia, ¿hace cuánto que no vamos o que no usamos la puerta del muladar para sacar la basura? Para sacar la basura. Usted y yo debemos de ejercer nuestro sacerdocio. Usted y yo debemos de llevar a cabo nuestro sacerdocio que es santo. Y se imagina estar ministrando con algo que hicimos, con algo que traemos ya de... No que fue algo momentáneo, no que haya sido de un día antes o de 2 días antes, sino que traemos ya algo que ya tiene tiempo atrás y que no ha sido sacado, que no hemos sido ministrados, que no hemos sido liberados, y eso nos sigue afectando nuestro sacerdocio, nuestro oficio, nuestro trabajo, y no solamente en la iglesia, sino también en la casa. Amado, amada, en todo lugar nos vemos o nos estamos viendo afectados porque no llevamos a cabo esa administración que debemos de practicarla de continuo, iglesia. La tierra que trabajamos en el Antiguo Testamento, se trabajaba la tierra, se le daba un cierto proceso a la tierra para que después cayera la semilla y para que después esa semilla germinaba, creciera el árbol y después diera flor y después el fruto. Iglesia, pero el principio de todo ella era que tuviera un buen trabajo la tierra, que se trabajara, que se labrara correctamente la tierra. Y si usted y yo, perdóneme, usted y yo somos tierra, una tierra buena, una tierra próspera, una tierra que da fruto en su tiempo oportuno, una tierra que se declara que va a dar fruto, iglesia. Pero si no labramos bien esa tierra, si no le damos... Le iba a dar una palabra que se me fue, pero si no le damos vuelta a la tierra, si no la trabajamos correctamente, la semilla puede caer mal. Y usted sabe lo que le sucede ahí en Mateo 13, si no me equivoco, que habla acerca de 7 parábolas y la primera de ellas es la parábola del sembrador, iglesia, y ahí habla de diferentes tipos de tierras. Pero si la tierra no, mire, en los 4 lugares cayó la semilla, pero no en todas dio fruto. En una solamente dio fruto, iglesia. Y usted y yo somos esa tierra buena que
que logra dar fruto al 100, al 60 o al 30, pero estamos llamados a dar fruto, iglesia. Pero si la tierra no está bien trabajada, y si nuestra vida no está bien ministrada, si nuestra alma no está bien ministrado, si nuestro espíritu no está bien ministrado, iglesia, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Entonces, aquella mujer, iglesia, después de haber encendido la lámpara, comenzó a barrer, comenzó a barrer, comenzó a barrer, iglesia. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Entonces, darle lectura a la palabra para que vuelva a ser encendida esa lámpara. Y buscar la administración, amado, amada. Buscar la administración, buscar la administración, buscar la administración. Ahí mismo, después de haber encendido la lámpara y después de haber barrido la casa, el tercer punto dice, iglesia, que buscó con cuidado, buscó con cuidado. Después de que encendió la lámpara, después de que ya vio qué hace falta porque la lámpara le alumbró y barrió, dice que buscó con cuidado. Y ese buscar con cuidado, iglesia, mire, en el original, ese buscó, en el original griego dice que fue, adoró, dice que se preocupó, dice que procuró, dice que es querer, que es requerir, que es demandar. Pero el primer significado que arroja el Strong, iglesia, es adoró. Entonces, iglesia, perdóneme, ¿hace cuánto que usted y yo no adoramos? Porque mire, uno puede ver un poquito, ahorita que estamos teniendo nuestros cultos presenciales, perdón, uno puede ver un poquito. Mira, mi hermano se mete a la adoración. Mira, mi hermanita se mete a la adoración. Mira, la familia llegó y lo primero que hizo fue y buscó el rostro del Señor, fue y postró sus pies y adoró al Señor. Pero a lo mejor no todos llegamos con esa actitud, a lo mejor no todos llegamos con esa necesidad. Perdóneme que lo diga de esta manera, a lo mejor no tenemos nosotros, no llegamos con esa buena costumbre de adorar al Señor. Y si no llegamos a la iglesia de esa manera, amado, amada, es porque a lo mejor en casa no tenemos esa buena costumbre. Entonces, perdóneme, dice que esta mujer buscó con cuidado. Entonces, una es adorar, iglesia, adorar, adorar, adorar a nuestro amado. Dice que se preocupó. ¿Preocuparse en qué sentido, iglesia? ¿En qué sentido está el preocuparnos? Parte de las preocupaciones que a lo mejor sin lugar a dudas todos tenemos, o algunos tenemos más, otros tenemos menos, no lo sé. Pero aparte de esas preocupaciones, iglesia, mire cómo está nuestra adoración, cómo está nuestra oración, cómo está nuestro ayuno para nuestro Dios, cómo está el preocuparnos, Señor, ¿qué hace falta en tu casa? ¿Hace falta esto? ¿Hace falta aquello? Miren la misericordia de Dios. Tenemos videocámara para poder transmitir con una mejor calidad de imagen. Pero bueno, está el pagarla y primeramente Dios la pagaremos y pronto, en el nombre de Jesús, pronto. Pero, ¿qué más faltaría, iglesia? Tenemos una visión de ir comprando instrumentos, tenemos la visión de ir mejorando, iglesia, de ir, falta ahora esto, falta aquello, está por acontecer una nueva proclama, si Dios lo permite y si todavía estamos aquí. Vamos a adornar ese día para estar ese último día calendario, vamos con el Señor, pero recibir también ese año calendario y estando en la presencia del Señor. Y qué bendición, iglesia, pero voy a esto, a buscar con cuidado es estar preocupado. ¿Qué hace falta, mi Dios? Amén. A mí ya me hace falta esto y ya gracias, ya me lo proveíste, Señor, ya supliste esa necesidad, pero ahora, ¿qué necesidad habrá en la casa del Señor? Porque yo creo que hay necesidades, iglesia, hay necesidades, porque también no solamente es
preocupar, sino procurar. Que estoy procurando esto. Amén para la casa, amén para la familia. Pero el que mira más allá, iglesia, ve y dice, hace falta esto, me voy a preocupar, voy a procurar para que esto sea provisto, voy a querer, voy a requerir que esto sea suplido. Esta es la demanda, porque eso es lo que significa buscar. Mire, primero lo interno, iglesia. Primero la oración, primero el ayuno, primero el deseo de buscar a Dios, primero esa hambre de leer la palabra, de congregarnos, de ministrarnos, iglesia. Espero darme a entender. Primero es lo personal, lo interno. Y después, mire, si usted y yo tenemos lo interno, sin lugar a dudas, a donde vamos a voltear es a lo externo, iglesia. Y amén, insisto, primero la oración, el ayuno, esa necesidad, esa hambre de buscar de Dios, de buscar de su palabra, de buscar la administración. Y después le vamos a decir, Señor, ahora, ¿cuáles son tus deseos, mi Dios? ¿Qué es lo que tú ocupas en tu casa? ¿Qué es lo que tú requieres en tu casa? Porque mire, la oración, si no me equivoco, ahorita me viene a mi cabecita la oración de un centurión, o mejor dicho, la necesidad de un centurión, es que decía, Señor, aquel mi servidor está enfermo. Y esa necesidad se le llevó al Señor. Y la necesidad, a final de cuentas, iglesia, fue suplida por el Señor, porque imagínese la calidad de servidor de aquel centurión, porque aquel tenía 100 bajo su servicio, pero tenía la mirada puesta en uno, porque a lo mejor decía, es que este me sirve como ninguno, es que este atiende como ninguno, es que este se distingue como entre los 100, entre los 100, este se distingue, este se caracteriza, este sobresale de los demás. Y perdóneme, iglesia, a lo mejor, mire, a final de cuentas, esa necesidad que tenía el centurión fue escuchada y fue suplida. Y la idea es que nuestras necesidades sean escuchadas y sean suplidas, iglesia. La idea es que usted y yo busquemos con cuidado qué estamos dejando de hacer para que pongamos ahí, nos ubiquemos, iglesia. Usted conoce un pasaje mucho de Isaías 55:6, donde dice, buscad al Señor, buscad al Señor, buscad al Señor. Pero mire, llama la atención que dice, mientras pueda ser hallado. Entonces, a lo mejor eso a mí me da a entender que después no va a poder ser hallado, después no va a estar atendiendo el Señor con esa misma atención, con esa misma, no está presto el Señor de la misma manera, iglesia. Y sin lugar a dudas, creo yo que hoy son días todavía de que podamos encontrar al Señor y podamos encontrarlo, Señor, porque mire, algunos lo buscaban, pero solamente porque tenían necesidades para comer, ahí en Juan 6:32, solo porque lo buscaron, si no me equivoco, lo querían hacer rey del pan, pero porque solamente lo buscaban para que suplieran esas necesidades o para que esas necesidades fueran suplidas, iglesia. Y perdóneme, usted y yo buscamos no el pan, sino al que da el pan. Usted y yo debemos de buscar no el milagro, sino a quien da el milagro. Usted y yo debemos de buscar siempre a nuestro Señor Jesús. Y como lo dice en Mateo, creo que es capítulo 6, verso 32, 33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. Entonces, y si estamos buscando las añadiduras, estamos buscando mal, iglesia, y no va a ser así, iglesia. Mire, antes de avanzar, iglesia, en Juan capítulo 12, verso 20, mire lo que dice este pasaje, iglesia. Juan 12:20, y había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Y mire lo que dice el verso 21. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Mire, y dice, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Mire
qué necesidad de estos griegos, iglesia, que mira lo que manifestaban en su corazón. Le rogaban para poder ver a Jesús. Usted y yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer, amado, amada? Para poder ver a nuestro amado. ¿Qué estamos dispuestos a, perdónenme la expresión, a sacrificar? Poder ver a nuestro Señor Jesús. Después desarrollaremos estos versículos, iglesia, pero yo lo que le quiero dar a entender ahorita es, mire, qué necesidad tiene que haber en cada uno de nosotros de ir a rogar. Te ruego, Señor, te ruego. Así como usted cuando andaba de novio, de novia, iba y caminaba, ¿sabe cuántos kilómetros? Iba y se bañaba, se perfumaba, se procuraba con tal de ir a ver a la novia o con tal de tener un encuentro con el novio. Ay, te ruego, ay, mira, ahí andábamos de rogones, sé mi novia, sé mi novio, andábamos ahí rogando con tal de que la tuviéramos cerca a aquella persona. Estos griegos rogaban, rogaban, rogaban. ¿Qué estamos dispuestos a hacer tú y yo, iglesia? De estar en esa postura, de estar en esa condición de ruego. Señor, te ruego, te ruego, te ruego. Ellos no iban con una rogativa por su necesidad, no era, Señor, te ruego porque me des de comer, Señor, te ruego porque suplas esta necesidad, Señor, te ruego para que hagas esto en mi vida, Señor, te ruego para que hagas este milagro en mi casa, en mi familia. No era esa la necesidad que estos tenían. La necesidad de estos era de estar, amén, rogando, 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 porque el simple hecho de estar en una postura de ruego es porque tenemos una necesidad de algo, pero ellos, su ruego, su postura, lo que manifestaba su corazón, iglesia, era el de poder ver a Jesús, iglesia. Y a lo mejor tú y yo lo hemos descuidado, porque sin lugar a dudas estamos hablando de recuperar lo que hemos perdido, iglesia. Y ellos fueron con su corazón, con una necesidad de rogar, y esa rogativa era de ver a nuestro Señor Jesús. Y tú y yo en ocasiones, ya oré 1, 2 minutos, ya oré 3, 4 o 5 minutos, ya oré mucho. No, espérame. Que tú y yo no paremos, que tú y yo estemos rogando, rogando, rogando hasta que podamos ver a nuestro amado, pero no por complacer a nuestras vidas de una necesidad ajena, iglesia, sino que nuestra necesidad sea la necesidad de poder contemplar su hermosura, de poder ver su rostro, de poder ver su gloria, de poder ver cuán grande y cuán hermoso es aquel que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por usted y por mí, amado, amada. Que usted y yo tengamos esa carencia, esa necesidad, ese deseo de ir y de rogar a nuestro amado por tal de verlo, por tal de tenerlo cerca, por tal de estar ahí. Cerquita, 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 iglesia, de nosotros. Pero como hemos descuidado, como hemos dejado de hacerlo, de practicarlo, se inactivó en nosotros algo. A lo mejor se atrofió algo, se dañó algo en nosotros. Y que sin lugar a dudas es una buena noche para que el Señor Espíritu Santo haga algo en nuestras vidas. Después de que aquella mujer se dio cuenta que perdió una moneda, se activó algo en ella. Dice la escritura que encendió la lámpara, se puso a barrer y buscó con cuidado, dice el verso 9, cuando la encuentra, reúne a sus amigas, sus vecinas, diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Y como ahí lo que le quiero decir en este punto es esa palabra de reunir, reunió.
Una vez que que se dio cuenta de que Dios sigue estando presente, de que Jesús no está en la cruz, que no está en la tumba, sino que está vivo y resucitó con el poder del Espíritu del Padre y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios, pero que también, sin embargo, Jesús deja la promesa de que Él está todos los días con nosotros. Lo que esta mujer hace y reúne a sus amistades y a sus familiares, empieza a evangelizar, empieza a transmitir un mensaje de salvación. Que sin lugar a dudas, iglesia, tú y yo siempre debemos de estar, como somos cartas abiertas, debemos de estar anunciando, debemos de estar publicando, como los apóstoles decían, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y yo creo que tú y yo somos testigos, iglesia, de que Cristo está vivo, de que Cristo cambia el corazón, de que Cristo cambia la mente, de que Cristo cambia el pensamiento y la conducta del ser humano, iglesia, y de que, amén, Cristo nos ama. Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que venga a salvación, iglesia. Entonces tú y yo tenemos que estar de continuo, porque tú y yo somos testigos de que Cristo está vivo, de que Dios está cerca de nosotros, de que Dios no está, perdóneme, amén, está en su trono y ambos están ahí, Jesús allá a la diestra. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tú y yo tenemos un Dios que está vivo y que está cerca de nosotros y que está presente, que inclina su oído a nuestra oración y que en su misericordia nos responde, y que somos testigos de cuán grande es el amor de Dios que manifestó. O lo manifestó enviando a su Hijo único para salvación de algunos, no de todos. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es hablar de aquel Dios de misericordias, de aquel Dios de amores. Tenemos que anunciar el mensaje de salvación, iglesia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas venga a vida eterna, iglesia. Yo voy terminando, iglesia. Yo voy terminando. Juan 1:6 dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, y este vino como testigo para testificar de la luz. Tú y yo tenemos que ser esos testigos, iglesia. Entonces, recapitulando, iglesia, aquella mujer estaba, en aquella mujer, figura de la iglesia, y como hoy es viernes familiar, aquella familia estaba inactiva. Y lo primero que hizo esta mujer al darse cuenta que había perdido algo, una moneda en este caso, pero a lo mejor tú y yo hemos perdido más cosas u otras cosas, encendió una lámpara. Tú y yo tenemos que ser iluminados solamente por la palabra, solamente por la palabra, solamente por la palabra. La luz que debe de estar en nosotros, la fuente es la palabra de Dios. Barrió la casa, tenemos que asearnos, iglesia, de continuo. Tenemos que limpiarnos de continuo, tenemos que buscar la santidad. La escritura dice en Hebreos, si no me equivoco, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cómo voy a buscar la santidad? Buscando la administración, iglesia. Porque olemos. Y ese olor, si dejamos de ministrarnos, es un olor que en lugar de ser grato al Señor, va a ser un olor desagradable a nuestro Señor. La buscó con cuidado. Debemos de tener nuestro corazón siempre bien ministrado, iglesia. Nuestra oración, el ayuno, el estar viendo cómo va avanzando, qué necesidad hay, qué se ocupa acá, pastor, qué se requiere acá. Y la otra, iglesia, testificando. Usted y yo somos testigos. Somos testigos de Jehová, dirían por ahí en otro lugar. Somos testigos, iglesia, somos testigos. Iglesia, yo te voy a invitar a que en tu casita te pongas de pie. Ponte de pie, amado, amada. Papá, mamá, hijo, hija, abuelo, abuela, quien nos esté viendo, si puede, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Como señal de compromiso, como señal de compromiso. Y levante sus manos y dígale, Padre, a lo mejor estoy como esta mujer. Padre, a lo mejor tengo esta necesidad. Yo tenía esto
pero perdí. Por un descuido, lo perdí. Esta mujer por un descuido perdió una moneda. Pero eso que perdió, en este caso esta mujer perdió una moneda. En esta mujer activó algo, iglesia. Activó algo que yo no sé qué has perdido tú, qué has dejado de hacer, qué has dejado de buscar y que no lo has encontrado. Pero creo yo que es una buena noche, iglesia, para reflexionar. He perdido esto, ese deseo, Señor, de buscarte. Ese ardor por leer tu palabra lo he descuidado. He descuidado la administración, Señor. A lo mejor desde que llegué al Evangelio, ni siquiera he buscado una administración. Yo no sé qué has perdido, perdón. Amado, amada, no sé qué has perdido. Pero creo yo que hemos perdido algo. Sin lugar a dudas, yo he perdido algo. Sin lugar a dudas, he dejado de hacer algo. Pero creo yo que es una buena noche, iglesia, para pedirle al Señor, Señor, me doy cuenta de que he perdido algo. Y el mensaje esta noche es recuperar lo que yo he perdido, Señor. El mensaje de esta noche es que vuelva a mí ese deseo, ese propósito, ese anhelo, ese ardor, esa inquietud por volver a hacer las cosas, Señor. Porque sin lugar a dudas tu venida está pronta, Señor. Y yo quiero, Señor, que agradarte cuando tú vengas, estarte agradando a ti. Y si yo te agrado a ti, Señor, sin lugar a dudas, va a haber cosas, Señor, que tú vas a hacer en mi vida, que las estás haciendo sin lugar a dudas, pero que también he descuidado, mi Dios. A lo mejor he descuidado el servicio, a lo mejor he descuidado mi devoción a la palabra, a la oración, Señor. A lo mejor antes me dedicaba cierto tiempo a aprender un instrumento y lo he descuidado, Señor, lo he descuidado. Y hay cosas que hay que retomarlas porque las hemos perdido. En esta mujer tú activaste, Señor. Esta mujer encendió la lámpara, esta mujer barrió, Señor, esta mujer buscó con cuidado y esta mujer reunió a sus amigas. Yo quiero hacer esto, iglesia, porque como familia a lo mejor lo hemos dejado de hacer. A lo mejor está apagada la lámpara, a lo mejor está sucia nuestra casa y le hablo de nuestra vida personal, a lo mejor he dejado de buscar con cuidado. Y sin lugar a dudas, ¿cómo voy a ir a evangelizar? ¿Cómo voy a ir a anunciar? ¿Cómo voy a querer ser una carta abierta si no tengo lo primero? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que escuches nuestra oración, pero que no solamente la escuches, mi Dios, sino que en tu misericordia haya una respuesta, mi Dios, sino que en tu misericordia nuestra oración sea respondida, Padre. Sin lugar a dudas, he perdido mi deseo, Señor, mi ardor. A lo mejor la alegría, el gozo, mi Dios, a lo mejor la paz la he perdido, a lo mejor el deseo de leer tu palabra, a lo mejor el deseo, mi Dios, de la oración, a lo mejor el deseo, mi Dios, de buscar ministración, de buscar ayuda, Señor. A lo mejor el deseo, mi Dios, de mirar a ver tu casa, a lo mejor de mirar qué hace falta, qué necesidad hay aquí en esta casa. Lo he descuidado, mi Dios. Pero en tu misericordia, mi Dios, te rogamos que sea encendida la lámpara, Señor. Como lo dice tu palabra, mi Dios, en Isaías, que tú no apagas el pálvilo que humea, Señor, sino que tú lo vuelves a encender, Señor. Que tu Espíritu Santo me impulse. Como padre, como madre, como hijo, como hija, como parte de la familia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos impulse una vez más
a meternos a leer tu palabra, decir, de tal hora a tal hora vamos a leer tu palabra, de tal hora a tal hora vamos a buscarte en la oración, Señor, de tal hora a tal hora va a haber una necesidad en nuestro corazón, que esa necesidad sea, mi Señor amado, el de poder ver, el de poder ser testigos, el de poder sentir tu presencia aún, mi Dios amado. Pero que haya un deseo grande, un ardor, perdóname, Señor, un deseo vehemente, mi Dios, de buscarte y de no dejar de buscarte, Señor, hasta que pueda ir, Señor, encontrarte y contemplar tu hermosura, contemplar tu grandeza, contemplar tu rostro, contemplar tu gloria, contemplar tu presencia, Señor, de deleitarme viéndote, así como la novia se deleita viendo el rostro de su amado, así como la novia está ansiosa por sentir, el amado viene, el amado viene, el amado viene, que también cada familia, Señor, cada familia ahí presente, Señor, tengamos ese deseo y ese ardor y ese deleite, mi Dios, de verte. Porque sin lugar a duda lo hemos perdido, mi Dios. Sin lugar a duda lo hemos perdido. Pero aquí estamos buscando tu rostro una vez más, mi Dios. Necesitados de ti, oh Dios bendito. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro, Señor, y atiende nuestro ruego, nuestra súplica. Lo que nosotros queremos es agradarte, mi Dios. Y a encontrar, Padre, a encontrar, mi Dios, lo que por ahí hemos descuidado. Lo que por ahí, sin lugar a duda, hemos perdido, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesús, mi Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, mi Señor. Y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios. Iglesia, recordemos que este domingo, si Dios lo permite, será un culto presencial y donde probablemente estemos bendiciendo a niños y a niñas, porque es presentación de niños, es nuestro segundo domingo de mes, iglesia, y va a haber presentación de niños. Papá, mamá, si no has tenido hoy en tu corazón, que el Espíritu Santo te impulse a presentar y a que sea tu pequeño, tu pequeña bendecido ahí. Bendecido ahí. Y sin lugar a dudas también hay familias, hermanos, hermanas que quieren recibir la cobertura. Y recuerde que la cobertura es son esos principios, iglesia: amor, doctrina y respeto. Y que hay pueblo de Dios, hay iglesia de Cristo que lo quiere hacer. Y sin lugar a dudas que caminemos bajo esos tres principios, iglesia, y que podamos caminar como una familia, como un solo cuerpo, y que tengamos esa misma visión y misión a la cual usted y yo hemos sido llamados, y hacerlo con gozo, con deleite, con alegría, iglesia. Y qué bendición, qué bendición. Dios no deja de sorprendernos, Dios no deja de estar ahí al tanto, iglesia. Dios está ahí presente, amado, amada. Qué bendición, qué bendición. Promesa tenemos que ahí siempre estaría su presencia, y sin lugar a dudas Dios ha sido bueno, iglesia. Amado, amada, Dios bendiga tu vida. Esperemos vernos primeramente, Dios, este domingo, tener un culto presencial y poder alabar a Dios, poder adorar a Dios, poder darle a Dios lo que Él pide. Y sin lugar a dudas que usted y yo lo hagamos, iglesia. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Saludos y bendiciones.